Hola, cinéfilos y cinéfilas. Continuamos repasando las películas de Star Wars y hoy en día, tras haber comentado ya la trilogía original, toca obviamente comentar la trilogía de las precuelas. Obviamente comenzando por Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Una película que, pese a todo lo disfrutable que puede llegar a ser, sí que resulta bastante tediosa, pesada y complicada respecto a todo lo que rodea. En este caso, el contexto político que es muy fuerte dentro de esta historia. Así que sin decir nada más, cinéfilos y cinéfilas, vamos a comentar Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Bueno, en cuanto al contexto de esta película, nos refleja que la República Galáctica, que vendría a ser como un sistema de gobierno más importante de la galaxia, está totalmente sumida en disturbios, ya que por culpa de los impuestos que establecieron de diferentes rutas comerciales, la Federación de Comercios realizó un bloqueo comercial en un planeta llamado Naboo, impidiendo que nadie entre o salga. Debido a este caso, que cada vez se complica mucho más, el Canciller Supremo Valorum envía a dos embajadores que realmente son dos caballeros Jedi, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, su Padawan, para solucionar este asunto. Sí, efectivamente, la historia de la película tiene mucho peso político en cuanto a su historia, lo cual, en mi opinión, yo creo que lastra la película bastante y hace que tenga un ritmo bastante lento en muchos momentos sobre asuntos políticos, conflictos entre la Federación, la República Galáctica, etcétera, etcétera. Entre esas y otras escenas que podrían haber sido más breves para que quedara mejor. Pero sí, en pocas palabras, el ritmo de la película es bastante regulero, pero en su mayoría es bastante densa y pesada, que a veces te suele costar mantenerte atento a todos los detalles, ya que el peso político es muy importante para entender la historia. En cuanto a los protagonistas, tenemos al personaje de Qui-Gon Jinn, interpretado magistralmente por Liam Neeson, y a su joven aprendiz, su Padawan, Obi-Wan Kenobi, interpretado por un talentosísimo Ewan McGregor. Yo ya les voy adelantando que estos dos personajes son mis favoritos de todo el universo de Star Wars. El personaje de Qui-Gon Jinn, interpretado magistralmente por Liam Neeson, me encanta. Es un personaje que tiene ese aire de el Consejo Jedi me da absolutamente igual. Yo entiendo la fuerza bajo mi propia perspectiva. Yo voy a mi rollo, me da igual lo que me diga el Consejo Jedi. Yo la fuerza lo entiendo desde mi propio punto de vista. Si algo está en problemas, él tiene todo absolutamente calculado, él sabe lo que tiene que hacer, es un maestro Jedi totalmente extraordinario, su sabiduría, sus conocimientos son bastante firmes, sabe lo que tiene que hacer, está muy seguro de sí mismo y es un personaje estupendo, de verdad. Él le da absolutamente igual todo lo que le mande el Consejo Jedi. Y él siempre va a su rollo, él siempre, cada vez que percibe algo malo, siempre va a su manera, soluciona los problemas a su propia forma de hacerlo. Y eso lo hace un personaje estupendo, es el puto amo Qui-Gon Jinn. Y si lo pensamos bien, es el personaje más importante de todo el universo Star Wars, porque si él no hubiera descubierto que en el planeta Tatooine, que el joven Anakin Skywalker, del que en un momento vamos a hablar, él es el elegido, que según la profecía es el que le va a traer equilibrio a la fuerza, etcétera, etcétera, pues si él no hubiese descubierto eso, todo lo que pasa en las películas posteriores, de orden cronológico obviamente, pues nada de lo que pasa en las posteriores películas cronológicamente pasaría. Que sí, es verdad que no mucha gente habría muerto por culpa de Darth Vader, ya me lo habrán entendido, pero sí, obviamente, según los Jedi tiene que haber un equilibrio entre el bien y el mal, todo tiene que estar perfectamente equilibrado. Pero sí, en definitiva, el personaje de Qui-Gon Jinn me encanta, Liam Neeson lo interpreta a la perfección y el personaje como tal, ese aire de ir a su propia manera, que según sus instintos sabe lo que tiene que hacer, me encanta. Y hablemos obviamente también de su aprendiz, su Padawan, en este punto de la historia, el joven Obi-Wan Kenobi, interpretado talentosamente por Ewan McGregor. Aquí el personaje de Obi-Wan yo lo veo como lo que sería después el personaje de Anakin cuando se vuelva su aprendiz en la posterior película. Con la única diferencia de que el personaje de Qui-Gon Jinn lo entrenó bastante bien, aunque esto obviamente no es ninguna crítica a sus enseñanzas de Obi-Wan hacia Anakin Skywalker, pero sí, el personaje de Obi-Wan está muy bien guiado, Ewan McGregor
lo interpreta a la perfección. Cada vez que mencionas el personaje de Obi-Wan, se te viene directamente la cara de Ewan McGregor a la mente, y es que Ewan McGregor hizo suyo el personaje. Es un Jedi bastante bien guiado, es un excelente aprendiz, y como al final, cómo se gana merecidamente su lugar, su puesto como maestro para el personaje de Anakin Skywalker, del que en un momento vamos a hablar. Pero sí, el personaje de Obi-Wan está muy bien retratado en esta película, y Ewan McGregor lo hizo suyo. Ewan McGregor lo hizo suyo el personaje. Obviamente no se me olvida el personaje de Padmé Amidala, interpretada por una muy joven Natalie Portman, que en esta película interpreta a la reina de Naboo. Que sí, es la reina que realmente pasa desapercibida para protegerse de todo este embrollo político de la Federación de Comercio, atacando a Naboo y todo ese rollo. Pues utiliza una de sus sirvientas para que se haga pasar por ella y así protegerse de todo este conflicto político. Luego de un escape del planeta Naboo, llegan a Tatooine, que evidentemente en el futuro sería el hogar de Luke Skywalker, aunque en estos tiempos todavía ni siquiera había nacido. Pero sí, nuestros protagonistas se embarcan en un viaje a Tatooine para conseguir piezas para reparar su nave, y ahí es donde conocen a Anakin Skywalker. Aquí Anakin Skywalker es un niño de apenas 8 o 10 años que sí, obviamente uno se preguntaría, ¿quién diría que este niño se acabaría convirtiendo en el poderoso y temible Darth Vader? Es un detalle que me gusta mucho de este pequeño Anakin, porque su inocencia contrasta mucho con su futuro, porque si nos lo hubieran presentado como un niño rebelde con dotes de oscuridad, que es muy amargado, quiere comerse el mundo, por así decirlo, el desarrollo hubiese sido mínimo. Pero me gusta a mí personalmente cómo alguien tan inocente y con buenas intenciones se convierte literalmente en un asesino, y eso es un desarrollo muy fuerte que a mí personalmente me gusta. Pero sí, este pequeño Anakin Skywalker conoce a los protagonistas, conoce a Qui-Gon Jinn, conoce a Obi-Wan, conoce a Padme. Qui-Gon Jinn percibe algo muy fuerte en este chico. Él siente que él es el elegido que le dará equilibrio a la fuerza. Además, también cuando conoce a Padme, lo primero que le dice es: ¿eres un ángel? Aunque tenga 8 o 10 años, no es ningún tonto, porque apenas ve a Padme y como que ya quiere ligar con ella. Pero siento que le atribuyeron demasiadas habilidades muy sorprendentes como para un niño de 8 o 10 años, como por ejemplo que sea tan bueno pilotando. Ya no me refiero a la carrera de pods, que es una carrera bastante entretenida, pero es una conveniencia con patas, sino también me refiero a la batalla final, cuando Anakin se sube a uno de esos aviones y destruye esa máquina para apagar a todos los droides, y es una batalla espacial de puta madre, pero muy peligrosa y fuerte como para un niño de 8 o 10 años, lo cual es una cosa que me dice what the fuck. Y seguramente me van a decir, no, es que como tienen los midichlorianos dentro de sus células, pues eso le atribuye muchas cualidades muy fuertes. Pero a mí ese tema de los midichlorianos me resulta bastante curioso. De hecho, me resulta bastante difícil de creer, porque los midichlorianos literalmente son como elementos biológicos, por así decirlo, de donde proviene la fuerza. O sea, es el origen de la fuerza, en pocas palabras. Lo cual yo creo que le resta bastante especialidad en cuanto al tema de la fuerza. Que sí, es verdad que el tema de la fuerza, sobre todo de la trilogía original, era un poder que se sacaban de la manga los personajes, y es como que era la conveniencia con patas que todo lo solucionaba. Pero por lo menos agradezco que aquí en este episodio le hayan tratado de dar una explicación, aunque el resultado haya sido un poquito raro. Otro punto muy fuerte de esta película es mostrarnos cómo era el apogeo de los Jedi, cómo era su funcionamiento, cómo se organizaban, quiénes eran sus maestros, etcétera, etcétera. Ahí es donde vemos totalmente, evidentemente un poco más joven, al maestro Yoda. Conocemos también al maestro Mace Windu, interpretado por Samuel L. Jackson, y conocemos también cómo era toda su organización, el consejo, el senado, etcétera, etcétera. Pero aquí se nota que los Jedi están más apegados a la república, a la política, que a ser los guardianes de la paz en la galaxia que tienen que ser, lo cual es una de las razones que, según mi opinión, acabaron siendo condenados por ellos mismos, sobre todo al final del episodio 3, ya que ellos mismos, bajo mi punto de vista, crearon su propia extinción. Pero bueno, eso ya lo comentaremos cuando termine este repaso a las precuelas. Otro momento muy fuerte y bastante triste de la película es la despedida de Anakin con su madre, Shmi Skywalker, cuando Anakin es liberado gracias a Qui-Gon Jinn, deja de ser un esclavo y ahora ya puede cumplir su sueño de ser un Jedi, y deja sola a su madre. Y la verdad, la próxima vez que se verían sería en unas circunstancias terribles en el episodio 2. Otro de los puntos fuertes, pero que a la vez es un punto flojo de la película, es el personaje de Darth Maul. Aquí en esta película el personaje de Darth Maul tiene muy buenas escenas, pero tampoco es que aparezca mucho, que digamos. Es más, ni siquiera tiene diálogos. Pero de este personaje en esta película, la compensación máxima es la pelea final de Darth Maul contra Qui-Gon Jinn,
y Obi-Wan Kenobi. Esa pelea está perfectamente bien coreografiada, esa música de John Williams está estupendamente bien ejecutada, bien acertada en esa escena, que de verdad he visto esa pelea miles de veces y la veré miles de veces más. Es una pelea que me encanta. Y bueno, pues como ya sabemos, en esa pelea final Darth Maul asesina a Qui-Gon Jinn y es derrotado por Obi-Wan Kenobi. Y en sus últimos momentos de vida, Qui-Gon Jinn le pide a Obi-Wan que entrene a Anakin porque él es el niño de la profecía que va a derrotar a los Sith. Ya, estoy convencido de que así va a ser. Por cierto, y no se me va a olvidar tampoco de esta película, es que el personaje de Jar Jar Binks aquí en esta película es un alivio cómico muy mal hecho. No es lo peor del mundo, pero es que es un personaje molesto, desagradable, que cada vez que aparece es como una patada en donde ya saben dónde. Cada cosa que toca lo rompe y es insoportable. En todas las escenas se meten problemas una que otra vez y de verdad es un personaje irritante, molesto, cansado y es irritante el personaje de Jar Jar Binks. Eso sí, el actor que lo interpretó no tiene la culpa de que le hayan dado un guión de mierda, en serio, porque lo que le cayó encima al pobre hombre no es ni medio normal. Uno de los puntos flojos de la película es su CGI, que visto hoy en día sí, envejeció bastante mal. Entiendo que es una película de 1999, pero es que vista hoy en día es un CGI que no envejeció absolutamente nada bien. El ritmo es bastante lento en muchos momentos, sobre todo, como les digo, en las partes de conversaciones de la Federación, de la República, etcétera, etcétera, sobre los conflictos políticos del que trata la historia, pero es que de verdad me hacen la historia bastante densa y complicada de seguir. La verdad, a mí la política, como les digo, no es un tema que me guste, la verdad, pero sí resulta bastante tedioso y pesado seguir la película con todos esos temas que de verdad me resulta bastante complicado. Y eso con el episodio 2, en el ataque de los clones, según lo que yo recuerdo, porque hace tiempo que no la veo tampoco, hay mucho más peso político en su historia, pero bueno, ya lo comentaremos en el siguiente video. Conclusión final. Star Wars, La amenaza fantasma me parece una película aceptable, pero con muchas cosas que se podrían haber mejorado y haber pulido un poco más. Tiene un ritmo lento, el personaje de Jar Jar Binks es insoportable, el CGI no envejeció muy bien. Reconozco que para su momento pudo haber sorprendido a la audiencia, pero visto hoy en día no se ve muy bien el CGI. El personaje de Darth Maul pudo haber dado mucho más que ser simplemente el Sith de turno, pero también tiene cosas buenas, como por ejemplo el personaje de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi, que son estupendos. Buenas escenas de acción, la batalla final lo compensa todo. De hecho, diría que la batalla final hace que perdones casi la mayor parte de la película, que suele ser bastante pesada. El pequeño Anakin Skywalker, que pese a todas las conveniencias que puede tener en sí, logra ser un personaje que contrasta bastante con lo que se convertiría después, y es un desarrollo muy fuerte que empezaron en esta película. Y entre esas y unas cosas más, hace que La amenaza fantasma, bajo mi propio punto de vista, sea una película aceptable, pero que pudo haber sido mucho mejor. Si la tuviera que posicionar dentro de un ranking de las películas de Star Wars, la pondría en una posición más o menos a la mitad de toda la saga. No es de las mejores, pero tampoco es de las peores. Se puede disfrutar, pero sí resulta ser bastante pesada en muchos momentos. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho le dejo los links en la descripción, y nos vemos en el próximo video.